Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, sintiendo esa conexión especial que creamos juntos en cada vídeo. Hoy vamos a abordar un tema que sin duda ha generado mucha conversación y sinceramente nos ha tocado el corazón de una manera muy profunda. Como habrán podido intuir por el título, nos sumergiremos en algo muy personal, algo que requiere una dosis extraordinaria de valentía. La severa lucha de salud que el querido actor Can Yaman ha decidido compartir con el mundo. Prepárense porque les advertimos, esto va a ser un recorrido emotivo, sincero y, esperamos, profundamente revelador. Antes de que nos adentremos en este tema tan crucial y delicado, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de corazón, con la mayor de las sinceridades, a que se suscriban. Es un simple clic, un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros significa el mundo. Es lo que nos impulsa, lo que nos motiva a seguir creando contenido que, con la esperanza en el alma, esperamos que les interese, les aporte y les acompañe en su día a día. Pues bien, Can Yaman, ese carismático actor turco que ha sabido conquistar no solo pantallas sino también corazones en los rincones más diversos de nuestro planeta, ha dado un paso al frente, un paso gigantesco, para hablar abiertamente sobre un aspecto de su vida que hasta ahora se mantenía en un plano más íntimo, más privado. Y es que detrás de esa imponente fachada de éxito arrollador, de esa fuerza magnética que vemos en cada una de sus interpretaciones, se esconde una batalla interna, una lucha silenciosa pero feroz contra una afección de salud que él mismo ha calificado, sin paliativos, como severa. No estamos hablando de un simple resfriado pasajero, ni de un malestar que se olvida con una noche de descanso. Estamos hablando de algo que ha impactado de manera significativa su bienestar general, su día a día, su forma de afrontar la vida. El simple hecho de que él, una figura pública de su calibre, con la atención global que acapara, haya decidido abrir esa puerta, compartir esa vulnerabilidad, es un acto de valentía que trasciende lo ordinario. Es un gesto que nos invita a mirar más allá de la superficie, a entender las complejas realidades que a veces se ocultan tras el brillo de los focos y el encanto de las cámaras. Según la información que se ha ido dando a conocer, y que ha salido a la luz con gran transparencia por parte del propio actor, esta ardua lucha de Can Yaman se enmarca en el complejo y a menudo incomprendido terreno de la salud mental y emocional. Es de vital importancia recalcar esto porque en la conversación cotidiana, en la sociedad en general, cuando escuchamos las palabras enfermedad o lucha de salud, nuestra mente tiende a dirigirse instintivamente hacia dolencias físicas, hacia padecimientos corporales que podemos ver o palpar. Sin embargo, la salud mental es un pilar tan fundamental, si no más, que la salud física. Y cuando se deteriora, cuando se debilita, las consecuencias pueden ser devastadoras, erosionando la calidad de vida de una manera profunda y a menudo invisible. Can ha compartido con una honestidad conmovedora, cómo ha estado lidiando con momentos de una intensidad abrumadora, con episodios que lo han llevado a sentirse al borde del colapso, a experimentar una sensación de estar completamente abrumado y, como él mismo ha descrito con una franqueza desarmante, a tener que hacer frente a una batalla interna que se percibe como muy profunda, como una lucha en el núcleo de su ser. No es algo que se pueda superar de la noche a la mañana, ni algo que por arte de magia desaparezca si se ignora o se minimiza. Requiere un esfuerzo consciente y constante, un apoyo sólido y continuo, y por encima de todo, una inmensa dosis de comprensión, tanto de su entorno como de uno mismo. Uno de los aspectos más resonantes, más que nos impactan directamente, de su testimonio es la absoluta vulnerabilidad con la que ha abordado este tema tan íntimo. Imaginen por un momento la inmensa presión que debe sentir un actor de su fama global. Constantemente bajo el implacable escrutinio público, cada gesto, cada palabra, cada decisión, cada paso, analizado hasta el mínimo detalle por millones de ojos. En ese contexto, admitir abiertamente que se está atravesando un momento difícil, que se está luchando contra fantasmas internos, contra demonios personales, es un acto de coraje que merece ser aplaudido en pie, con la admiración que se merece. Él no ha querido disfrazar la cruda realidad de lo que está experimentando, ni minimizar la magnitud de su sufrimiento. Ha optado por la honestidad radical, y es precisamente esa honestidad, esa transparencia desgarradora, lo que lo hace tan cercano, tan humano, tan relatable para sus innumerables seguidores en todo el mundo. Ha compartido con palabras que calan hondo, que ha habido momentos en los que ha sentido que el peso del mundo entero se posaba sobre sus hombros y que ha tenido que desplegar todos sus esfuerzos, toda su energía, para buscar activamente las herramientas, las estrategias,
las formas de recuperar el control sobre su propio bienestar, sobre su propia paz interior. Es fundamental, y debemos grabarnos esto a fuego, entender que las enfermedades de salud mental no discriminan. No entienden de fronteras, de culturas, de idiomas, ni mucho menos de éxito o estatus social. Pueden golpear a cualquiera, sin importar su nivel de fama, su fortuna, su atractivo físico o su aparente vida perfecta. Kahneman, a pesar de proyectar una imagen de éxito arrollador, de una vida idílica desde una perspectiva externa, ha demostrado, con su testimonio, que es tan susceptible a estas duras batallas como cualquier otro ser humano en este planeta. Esto nos ofrece una perspectiva inmensamente valiosa y necesaria. Nadie está exento de pasar por momentos de profunda oscuridad, de atravesar periodos de sufrimiento. Y lo que es aún más importante que el acto de buscar ayuda, de alzar la voz, de hablar abiertamente sobre estas luchas internas, no es, en absoluto, un signo de debilidad. Al contrario, es la manifestación más clara y poderosa de una fortaleza inquebrantable. El actor ha insinuado, y esto es crucial, que esta severa lucha le ha llevado a tomarse un respiro, un alto necesario, en su apasionante carrera profesional. Un tiempo dedicado plenamente a su recuperación, a su sanación, a reencontrarse consigo mismo. Y este es un mensaje potentísimo en sí mismo. En una sociedad que con demasiada frecuencia tiende a glorificar el trabajo incesante, la productividad a toda costa, la dedicación extrema por encima de cualquier otra consideración, él está haciendo algo radicalmente distinto, está priorizando su salud. Está enviando un mensaje contundente al mundo: es válido, es necesario, e incluso es inteligente tomarse un tiempo para uno mismo. Un tiempo para recargar energías, para sanar heridas internas, para enfrentar aquello que nos está haciendo daño. No se trata de rendirse ante las dificultades, se trata de ser sabio, de cuidar el activo más valioso que poseemos, que es, sin lugar a dudas, nuestra propia salud en todas sus dimensiones. Las palabras de Kahneman, cargadas de autenticidad y valentía, nos invitan, nos urgen, a reflexionar sobre la importancia vital de desestigmatizar las conversaciones sobre salud mental. Aún hoy persiste un velo de tabú, una carga de vergüenza y de miedo asociado a estos temas en muchas partes del mundo. Las personas que sufren en silencio, que llevan su dolor a solas, a menudo lo hacen por un miedo paralizante al juicio de los demás, al rechazo social, a ser etiquetadas de forma irreversible. Al compartir su propia experiencia, Kahn está contribuyendo de manera significativa a derribar esas barreras invisibles pero poderosas. Está animando a otros, a todos aquellos que puedan estar pasando por algo similar, a que no se sientan solos en su camino, a que no tengan miedo de extender la mano y pedir ayuda. El simple hecho de saber que una figura a la que admiras profundamente, ha pasado por experiencias parecidas, puede ser un bálsamo para el alma, un faro de esperanza en la oscuridad. Además, su valiente decisión de hacerlo público puede servir, y esperemos que así sea, como un llamado de atención urgente para la industria del entretenimiento en su conjunto. Es innegable que la presión inherente al trabajo en este ámbito, los horarios extenuantes, las exigencias creativas constantes, el escrutinio público permanente pueden ser factores desencadenantes o, en muchos casos, agravantes de problemas de salud mental. La experiencia de Kahneman, su vulnerabilidad expuesta, puede inspirar a tomar medidas más concretas y efectivas para proteger el bienestar integral de los artistas y de todas las personas que dedican su vida a este sector tan demandante y, a veces, tan implacable. Ha sido sin duda alguna un proceso arduo de introspección profunda, de autoanálisis honesto y de una incansable búsqueda de herramientas y estrategias para poder gestionar sus emociones, regular su estado de ánimo y encontrar un equilibrio duradero. No existe una solución mágica, una pastilla que lo cure todo. Es un camino a menudo tortuoso de autodescubrimiento, de aprendizaje continuo y de un trabajo constante sobre uno mismo. Ha compartido la importancia crucial de rodearse de un círculo de apoyo sólido y confiable, de profesionales de la salud mental que puedan guiarlo con conocimiento y empatía, y de involucrarse en actividades que le aporten paz, equilibrio y una sensación de propósito. Estas son lecciones universales, lecciones valiosas que podemos aplicar cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. Y lo más importante, su mensaje, a pesar de la severidad de la lucha que ha descrito, es un mensaje de esperanza inquebrantable. Ha compartido que si bien ha habido momentos de profunda oscuridad, de desasosiego, también ha habido momentos de luz, de claridad, y ha encontrado la fuerza interior, la resiliencia para seguir adelante, para no rendirse. Esta es, en esencia, la verdadera naturaleza de la resiliencia humana,
la extraordinaria capacidad de recuperarse, de levantarse tras las caídas más duras, y de salir fortalecido con una mayor sabiduría y una comprensión más profunda de la vida. En resumen, la valiente revelación de Can Yaman sobre su severa lucha de salud es un testimonio conmovedor de valentía pura, de vulnerabilidad audaz y de la importancia fundamental de priorizar nuestro bienestar integral, tanto físico como mental. Nos recuerda, de una manera muy humana y cercana, que detrás de las figuras públicas, de esas personas que admiramos en pantalla, existen seres humanos complejos, con sus propias batallas internas, con sus miedos y sus debilidades. Nos subraya con una claridad meridiana, que la salud mental no es un lujo, sino un pilar fundamental, insustituible, de nuestra existencia. Su honestidad radical, su transparencia desarmadora, contribuyen de manera invaluable a derribar los estigmas que aún rodean a la salud mental y a fomentar conversaciones abiertas, necesarias y vitales sobre un tema que nos afecta a todos. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en esta conversación tan importante, tan necesaria y, esperemos, tan esclarecedora para todos nosotros. Agradecemos infinitamente que hayan invertido su valioso tiempo en ver este vídeo, en conectar con nosotros en este espacio de reflexión y de apoyo mutuo. Nos encantaría, sinceramente, saber qué piensan sobre lo que ha compartido Can Yaman, y cómo creen que su testimonio, su valentía, puede impactar positivamente a otras personas que estén atravesando dificultades similares. Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, nos nutrimos de sus perspectivas, y aprendemos muchísimo de cada una de sus aportaciones. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si lo han encontrado valioso, o si simplemente les ha tocado el corazón de alguna manera, les invitamos a que nos regalen un me gusta, a que lo compartan con sus amigos, con sus seres queridos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más conexión.